Buenas, buenas, ¿cómo están? Otro día más, otro podcast más aquí en YouTube. Qué bueno volver a verlos hoy martes. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial porque va a haber una entrevista en donde vamos a poder hablar sobre lo que es la psicopatía y sus definiciones. Así que bueno, espero te quedes. Acá tenés para que te suscribas, para que pongas like, para que puedas poner tus opiniones y todo lo que sea eh, algún tema que quieras saber, que quieras proponer para que lo podamos hablar. Así que bueno, empezamos. Son inteligentes, encantadores y peligrosamente fríos. No sienten culpa, no sienten empatía. ¿Pero qué es realmente un psicópata? Hoy, en El crimen y su mente, la doctora María Fernanda Amaya, psicóloga forense y criminóloga, nos adentra en el corazón más helado del comportamiento humano. Bueno, primero que todo les quiero presentar a Finito. Finito nos va a hacer las preguntas que vamos a ir respondiendo a medida que él las haga. Doctora Amaya, ¿qué es exactamente un psicópata desde la mirada clínica y criminológica? La primera pregunta que él hace, bueno, es con respecto al término de la psicopatía. El término de psicopatía fue en algún momento descrito por Pinel, Hare, Kikli, que ellos definen la psicopatía como psico o psiquis, que es el alma o la mente, para más adelante después se llamó mente a lo que era la psique, que era el alma, y la apatía, que es la enfermedad. Pero claro, psicopatía en realidad no es una enfermedad y ya lo vamos a ver más adelante. Para el DSM 5TR y para el CIE 11, que son los manuales que trabajamos los psicólogos y los psiquiatras, no existe en realidad lo que es la psicopatía, sino que existe el trastorno de la personalidad antisocial o disocial, ¿sí? O asocial también. Eh, Caracterizado por la manipulación, por la impulsividad en algunos casos, por la falta de remordimiento, por la violación sistemática de lo que es las normas sociales. En cambio, para lo que es la psicología jurídica o criminológica, hablamos de la psicopatía como de alguna manera más fría, con una estructura emocional, con un egocentrismo, volvemos a hablar de esto de la empatía, hablamos de homicidas, eh, un poco más un poco más crudo el tema con respecto a lo que es la psicopatía. Y ahí sí entra el tema de psicópata, de sadismo y de otros, el narcisismo, bueno, este es un tema nuevo que salió para la psicología, que es el sociópata, pero no tiene nada que ver con el DSM. El DSM 5TR y el C11 lo voy a explicar más adelante para que sepan qué significa y de dónde vienen esos manuales. Bueno, y como les decía, respondiendo un poco finito, es que el DSM-5TR es un manual de diagnóstico de las enfermedades mentales y TR significa texto revisado. Y 5 porque a medida de que va pasando el tiempo, bueno, van haciendo, acorde al C11, van haciendo más textos junto con los profesionales que realizan este manual. Hace referencia a la APA. La APA es la Asociación de Psiquiatría Americana y bueno,
el 11 porque cuando sale el 5TR, el CIE es 11. Cuando sale el 6, el CIE es 12. Cuando sale el 6TR, es el CIE 12. Y ahí todos los psicólogos y psiquiatras hacemos referencia a estos manuales que son escritos por profesionales. En cambio, el CIE 11 es la clasificación internacional de las enfermedades y lo hace referencia a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. Ambos manuales se complementan. Van a ver en el manual de DSM que la nomenclatura tiene que ver con el CIE 11. ¿Cómo distingue la criminología a un psicópata de un delincuente común? Bueno, para esta pregunta la respuesta es que el delincuente común puede actuar por impulso, necesidad o enojo. El psicópata, sin embargo, lo que hace es planear. Su delito es metódico, frío, es más bien planeado y no se basa en los celos, es más bien calculado. No roba por hambre ni mata, como les digo, por celos, sino por placer. Y muchos de ellos lo hacen por placer sexual, la mayoría. Por eso existe la necrofilia, que una vez muerto vuelven para tener relaciones sexuales con la persona que ha sido víctima. En cambio, desde la criminología lo tomamos como una persona con una peligrosidad mucho más avanzada. También lo tomamos como una persona que sea difícil de rehabilitar, reincidente, con una peligrosidad sostenida, porque su motivación no es la emoción, sino el dominio propio. Desde la victimología, ¿qué patrones de conducta se observan en el psicópata? Bueno, para la tercera pregunta, el psicópata elige sus víctimas con precisión. Busca personas con necesidad, afecto, dependencia. Busca personas que están vulnerables en este caso, sobre todo con inseguridad. Es importante esto porque me saben preguntar, bueno, pero todos somos víctimas. En realidad, víctima es la persona vulnerable emocionalmente, que, bueno, primero encanta, luego aísla y después, bueno, termina siendo controlada, ¿sí? En cierta manera. Este proceso es tan sistemático que la víctima llega a creer que depende del agresor, lo que destruye no solo la autoestima, sino la percepción de la realidad. La victimología estudia justamente eso, ¿sí? Cómo el psicópata anula la voluntad de quien tiene enfrente. ¿Sí? La victimología es mucho más compleja, pero digamos como análisis me parece que hasta acá podemos ir viendo de qué se trata la victimología. Doctora, ¿qué tipo de psicópatas se reconocen en la práctica forense? Bueno, acá Finito me preguntaba qué tipo de psicópatas se reconoce en la práctica forense. Bueno, existen más de 300 tipos de psicópatas que se conocen hasta el momento. Nosotros lo hemos ordenado, o se ha ordenado, en 3 grandes grupos. Primero está el psicópata primario, que es el psicópata común, conocido, que es el que actúa con frialdad, con cero empatía, es el frío calculador, inteligente, actúa sin ansiedad, sin remordimientos, o sea, no tiene ningún tipo de, como le decimos,
Él actúa por dominio total y de sus emociones. Hay que tener en cuenta que todo y mayormente los psicópatas lo que hacen es actuar para justiciar. Ellos, la mayoría busca justicia, ¿sí? Justicia en sus actos y, bueno, por eso actúan como actúan. Los psicópatas secundarios son más impulsivos, suelen tener antecedentes de entornos disfuncionales, se los considera más traumáticos, que actúan por traumas, esto que les decía, tratan de ajusticiar siempre. Y luego está el psicópata psicótico, que ese es mucho más peligroso y para la ciencia forense es bastante complejo porque ellos alucinan. Son psicóticos, o sea que tienen alucinaciones que tienen que ver con que ellos son misioneros de una fuerza divina, de un Dios que los llama, que los invita a ser quienes van a salvar el mundo, por ejemplo, y bueno, se mantiene siempre su frialdad moral. Es decir, la mente psicópata le da argumento y la psicopatía el método. En criminología lo consideramos como uno de los más peligrosos. ¿Cómo se evalúa un psicópata y qué diferencia hay en el funcionamiento cerebral? Bueno, y tenemos una pregunta muy importante, como todas, que es respecto a qué diferencia hay en su funcionamiento cerebral. Bueno, la herramienta más utilizada es el PCLR de Robert Hare, que evalúa dos dimensiones: los rasgos afectivos interpersonales, el encanto, la manipulación, la falta de empatía, y los comportamientos de impulsividad y la irresponsabilidad de la conducta antisocial. A nivel cerebral, los estudios que se han hecho es que hay una muestra de funciones en lo que es la amígdala que tenemos en el cerebro y la parte prefrontal, ¿sí? Ventromedial. Son regiones asociadas a lo que es la empatía, el miedo, la huida y el juicio moral. El cerebro psicópata no reacciona en el sufrimiento ajeno, y esto explica por qué su crueldad no genera conflicto interno. En cambio, en el psicópata psicótico, además hay alteraciones en el pensamiento, pero el cálculo y la manipulación se manejan intactos. O sea, se han hecho estudios neurológicos acerca de lo que es el cerebro del psicópata, y realmente no reacciona como un cerebro normal. Como les había dicho, la amígdala y la zona prefrontal, que es donde están todas las emociones, no son exactamente las mismas que de un cerebro de una persona común, digamos. No así no así en el psicótico. Aún así tiene la frialdad de poder llevar a cabo su cometido, pero no tiene otra estructura, un poco más complicada, porque tiene que ver con lo psicótico, con el delirio. ¿Existen psicópatas que nunca llegan a cometer delitos? Bueno, sí, en realidad los psicópatas no todos llegan a delinquir o llegan a ser homicidas, pero de alguna manera ellos matan emocionalmente, anulan a las personas, saben ser líderes, figuras públicas, saben ser empresarios, y su violencia es emocional, destruyen sin tocar, usan a las personas como piezas, las cosifican, son exitosos emocionales, éticamente, bueno, carentes de ética emocional. Para el DSM-TR, estos casos se observan dentro de lo que es trastorno de la personalidad, DSM-5-TR, como trastorno de la personalidad antisocial, y figurarían como los narcisistas. Así que bueno, narcisistas persistentes, así que mucho cuidado con las personas que
que llegan a cierto nivel porque por algo llegan ahí, y mucho cuidado con la forma en que los trata. Y generalmente tienen un cometido, como les digo, buscan a las personas débiles para que ellos puedan ascender o ser personas que, bueno, tengan cada vez más poder. ¿Qué relación existe entre psicopatía y femicidio? Bueno, acá el tema que estamos tratando es un tema bastante delicado, que son los femicidios. Y bueno, sí, exactamente, los femicidas tienen algún rasgo psicopático. Y principalmente lo que podemos decir que lo hacen en forma de justicia. Empiezan con los celos, después primero enamoran, después empiezan los celos, cosifican, anulan a la persona. Este, digamos que el homicidio es la parte última de esta cadena y no podemos hacer mucho. La persona que lo detecta es muy difícil que pueda comprender la situación del psicópata, porque lo que ocurre con el psicópata es que, bueno, uno está tan metido en el tema que le cuesta entender que está con un psicópata. Y muchas veces, y lo hemos visto en el podcast anterior, se denuncia, se toca el botón de pánico y nadie les hace caso para la persona que realmente se da cuenta. Pero aún así no se dan cuenta que son psicópatas. Es una lástima este tema, tocarlo de esta manera, porque lleva mucho tiempo. Lo importante de esto es que sí, que los femicidas tienen un rasgo psicopático y que no actúan de una manera empática, sino todo lo contrario. Hacen justicia, como todos los psicópatas, y buscan ajusticiar a su víctima. ¿Qué efectos psicológicos deja el vínculo con un psicópata? ¿Y puede tratarse este tipo de personalidad? Bueno, esto es una pregunta de nunca acabar y me lo han preguntado muchas veces. Y acá está la pregunta: si se hace el psicópata o se nace. Científicamente yo me inclino a que se nace, ya sea por factores genéticos o por también factores biológicos. Pero bueno, no hay nada dicho sobre este tema, o sea que esto es personal, más allá que los científicos me lo avalan. Quería contarles para ver si se aclara este tema. El caso de Sam, el hijo de Sam, es un tema que ya lo habíamos hablado en un podcast anterior y lo quería compartir de nuevo porque a ver si se entiende. El hijo de Sam comienza siendo así, se los voy a hacer resumir. Es un hijo adoptado por una familia que quería tener hijos y no podía. Entonces, él de chico tenía estas actitudes, sobre todo con la madre, porque él se entera de chiquito que es adoptado. Entonces, adoptado, y porque la madre, le dijeron que la madre había muerto en el parto. Entonces, él, que decía, sentía culpa, porque decía, ahí está la culpa en un niño. Porque decía, mi papá me va a buscar porque yo maté a mi mamá. Entonces, tengo que tener cuidado de eso. Bueno, con el tiempo, lo que hace él es buscar él ya tenía actitudes de quemar cosas, de meterse en líos, siendo muy chiquito. Estamos hablando de 6, 7 años. Resulta de que él va a buscar a su madre biológica y se entera que está viva, que no había muerto. Entonces, ¿qué hace? Él de chiquito lo llevaron a la psicóloga, y la psicóloga no tiene mejor idea que darle una pistola de juguete para poder observar sus actitudes y sus conductas, y que vaya matando los soldaditos. Esto a él le queda en su cabeza. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué piensa él? Dice, bueno, si mi mamá no me quiso tener y está viva, entonces son mujeres que tienen relaciones y tienen hijos y después los descartan. Y él se sintió así. Por ese motivo, él empieza a matar
con pistola a todas las personas que están dentro de los autos. Hombre o mujer, lo que esté dentro del auto mataba, no violaba, él hacía justicia, decía, bueno, si están teniendo relaciones en un auto, están dentro de un auto es porque van a tener relaciones, entonces yo los mato antes que tengan un hijo. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de Finito que dice, que pregunta si se puede de alguna manera ayudar a estas personas, sí se puede desde niño. Yo propuse en algún momento un lugar que sea específico para estas personas que lamentablemente no pueden estar en un lugar, no pueden salir, pero tampoco pueden estar encerrados porque ellos se acostumbran. Entonces me pareció que un dispositivo de salud integral en donde estén acompañados de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, podía ser que no que cambiaran sus actitudes, pero se sintieran contenidos, porque muchos de ellos necesitan contención y hablar y sentirse escuchados. Cuando hablamos de víctimas, no hablamos solamente de la víctima en sí, sino hablamos de ellos también como víctimas. Son víctimas de algo. No lo justifico, simplemente les digo que dentro de las víctimas, que son las personas que seguramente han pasado por estos homicidios, desgraciadamente, también tenemos otra víctima que son ellos. Entonces hay que tratarlos de alguna manera y estar presos, se escapan o pueden salir porque se acostumbran y tienen buena conducta, y en un psiquiátrico pasa lo mismo, y era el problema que tenían, que o presos o en un psiquiátrico. Y esa es la duda que todavía sigue. Doctora Maya, ¿cómo podemos resumir lo que define a un psicópata? Bueno, y ya llegando al final, para la última pregunta de nuestro Finito, ¿cómo definimos o cómo defino yo al psicópata? Bueno, empezando porque el psicópata es una persona con sus carencias y con este deseo de justicia. Tenemos que tener mucho cuidado en esto del amor sin amor, de la ayuda sin tener algún tipo de beneficio. Tenemos que encontrar la peligrosidad, en este caso de personas, donde hay encanto sin empatía. Ellos lamentablemente van a matar, van a ser homicidas sin ningún tipo de remordimiento. Entonces, saber actuar a tiempo. Cuando encontramos este tipo de personas, tratemos de alejarnos. Cuando nos dicen contacto cero, se trata de eso. El contacto cero es no hablarse más con esa persona, alejarse. Si es un líder es más difícil, si es un hijo, si es un padre es mucho más complicado, pero no crean que es difícil. El psicópata no siempre es asesino, no siempre es homicida y a veces está en los cargos más altos y en donde tenemos que de alguna manera salir o buscar otro lugar, aunque no sea fácil. Las personas que ya están con un psicópata durante años y les cuesta entender son las personas que más necesitan de esto de la compañía y la contención, ¿sí? Para mí el psicópata es una persona que necesita también contención y un lugar para que ellos no sean contenidos y no salgan de ese lugar para no seguir cometiendo sus actos. Así que bueno, espero les haya gustado y les haya parecido importante todo esto que hemos hablado. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Como les digo, espero verlos en el próximo podcast, que va a ser pronto, va a ser el martes que viene, y que tengan sus dudas y consultas que las podemos evacuar aquí mismo en las preguntas. Bueno, yo les agradezco mucho la participación que han tenido todos, así que bueno, nos vemos el próximo martes. Les mando un beso grande a todos y esperemos vernos de nuevo. Un saludo muy grande.